Una familia de 4 miembros se embarca en un viaje por carretera a través del Valle de la Muerte, uno de los paisajes más peligrosos de Estados Unidos. La temperatura supera los 46 kis de heladas. El terreno es infinito, aislado y mortal. Nunca más se les volvió a ver. No hubo rescate, ni pistas, solo una furgoneta cerrada con llave y un silencio total. Durante 13 años no apareció ni una sola prueba, hasta que 2 excursionistas que no sospechaban nada se desviaron del sendero y encontraron algo que lo cambiaría todo. Este no es solo otro caso de personas desaparecidas. Esta es la historia de los alemanes del Valle de la Muerte, una familia cuyas vacaciones de ensueño se convirtieron en una pesadilla que desconcertaría a las autoridades durante más de una década y pondría al descubierto el aterrador poder de un giro equivocado. El 27 de julio de 1996, una minifurgoneta Plymouth verde debería haber sido devuelta a una empresa de alquiler de coches de Los Ángeles. En cambio, yacía enterrada en la arena en uno de los rincones más remotos del Valle de la Muerte. Sus pasajeros no aparecían por ninguna parte. Lo que les sucedió a Ed Dambama, a Edgar Rimis, su novia Cornelia Meyer y sus 2 hijos pequeños sigue siendo uno de los desaparecimientos más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Retrocedamos al 8 de julio de 1996. En el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, 4 viajeros emocionados procedentes de Dresde, Alemania, bajaron del avión y se adentraron en lo que creían que sería la aventura de su vida. Egert Rimis, de 34 años, era un arquitecto con sueños más grandes que su ciudad natal. Viajaba con él su hijo de 11 años, George Weber. También estaba Cornelia Meyer, conocida por sus amigos como Connie, la novia de Egbert, de 27 años. Y cerrando la comitiva estaba el pequeño Max Meyer, el hijo de 4 años de Connie. Habían ahorrado para este viaje, lo habían planeado todo al detalle y llevaban consigo la emoción de explorar un nuevo continente. Desde Seattle volaron directamente a Los Ángeles, donde recogieron el coche de alquiler, una minifurgoneta Plymouth Voyager verde de 1996. La familia pasó los primeros días en la zona de San Clemente, en el sur de California, disfrutando del sol de la costa y orientándose en este nuevo y vasto país. Durante el viaje, Rimis llamó a su banco en Alemania para solicitar que le transfirieran $1,500 a California y luego envió un fax a su exmujer pidiéndole más dinero, que nunca le llegó antes de entrar en el parque. Mientras la familia alemana se dirigía al parque el 22 de julio de 1996, las temperaturas se dispararon hasta alcanzar los 51 de Himalaya. El asfalto brillaba con las olas de calor y el aire parecía arder. Pero habían investigado, o eso creían. En el centro de visitantes de Furnace Creek, compraron 2 ejemplares del libro Death Valley National Monument Museum. Era fundamental, ya que se trataba de ediciones en alemán que les servirían de guía para comprender este paisaje desconocido. En lugar de gastar dinero en un hotel caro, decidieron acampar esa noche en su monovolumen en una zona llamada Hanapa Canyon, cerca de Telescope Peak. A la mañana siguiente, 23 de julio, la familia se dispuso a explorar. Visitaron varios lugares turísticos y tomaron fotografías con una cámara práctica de 35 mm. Los investigadores examinaron el libro de visitas de la mina de aguas termales situada en la ruta entre el valle principal y el valle. En él había una entrada del grupo alemán del 23 de julio que decía en alemán: «Vamos a cruzar el paso», y estaba firmada por Connie Egbert George Max. El paso al que se referían era probablemente el paso Mangle,
una ruta que parecía sencilla en sus mapas en alemán, pero que en realidad era un camino extremadamente peligroso, solo apto para vehículos con tracción a las 4 ruedas. Su monovolumen Plymouth, fabricado para circular por calles suburbanas y autopistas, no tenía ninguna posibilidad en un terreno así. En algún momento de su exploración, también visitaron la cabaña del geólogo en el Valle Butte y se llevaron una bandera estadounidense como recuerdo. No se trataba de vandalismo, sino más bien del acto impulsivo de unos turistas que coleccionaban recuerdos. No comprendían el significado de lo que se llevaban. A medida que avanzaba el día y el calor se intensificaba, la familia tomó una serie de decisiones que parecían lógicas en ese momento, pero que resultarían fatales. Su guía turística indicaba lo que parecía ser una ruta más corta para volver al valle principal, una carretera que bajaba por algo llamado Humble Canyon. Lo que no podían saber era que en realidad no se trataba de una carretera, sino de una pista minera en mal estado que llevaba décadas abandonada. Y lo que no podían imaginar era que ese giro equivocado los haría desaparecer por completo, convirtiéndose en uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de Estados Unidos. Al final del 23 de julio de 1996, la familia alemana estaba atrapada en uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra, sin forma de pedir ayuda y sin posibilidades reales de ser rescatados. Sus vacaciones se habían convertido en una lucha por la supervivencia. La familia había reservado un vuelo desde Los Ángeles para regresar a Alemania el 27 de julio de 1996, pero no había pruebas de que hubieran embarcado en el vuelo ni de que hubieran salido de Estados Unidos. La exmujer de Rimis, Heiko Weber, comenzó a preocuparse cuando su exmarido y su hijo no regresaron de sus vacaciones, y empezó a investigar su paradero. Las autoridades alemanas se pusieron en contacto con sus homólogos estadounidenses. Pero sin escena del crimen, sin testigos y sin una jurisdicción clara, el caso cayó en un vacío burocrático. Los alemanes eran ciudadanos extranjeros que habían entrado legalmente en el país. Y luego, nada. Podían haber ido a cualquier parte. Podían haber hecho cualquier cosa. Podrían haber simulado su propia desaparición por razones que nadie podría entender. 21 de octubre de 1996. Casi 3 meses después de la desaparición de la familia alemana, el guardaparques del Parque Nacional del Valle de la Muerte, Dave Briner, realizaba una vigilancia aérea rutinaria desde un helicóptero, en busca de operaciones ilegales de fabricación de drogas que a veces surgían en los rincones remotos del desierto. En Anvil Canyon, a unos 3,8 kilómetros río abajo de Willow Spring, había un vehículo que no tenía nada que hacer allí. No era el robusto vehículo 4x4 que cabría esperar encontrar en una carretera minera abandonada. Briner sospechó inmediatamente. El cañón Anvil había sido designado zona natural protegida desde la Ley de Protección del Desierto de 1994, lo que significaba que estaba prohibido el acceso a vehículos públicos. Las antiguas carreteras mineras llevaban décadas cerradas, abandonadas desde que la crisis financiera de 1907 puso fin a la mayoría de las operaciones mineras en la zona. Cuando el helicóptero aterrizó, Briner se acercó al vehículo con cautela. La Plymouth Voyager de 1996, con matrícula de California, estaba cerrada con llave. 3 de sus neumáticos estaban completamente desinflados, y la arena que la rodeaba mostraba claras evidencias de que alguien había intentado desesperadamente sacarla a pesar de los neumáticos desinflados. Los ejes estaban profundamente enterrados en la arena, y era obvio que la furgoneta llevaba allí bastante tiempo. Pero, ¿dónde estaban los ocupantes? Briner pidió refuerzos por radio y comenzó el proceso que pronto revelaría la identidad de los arrendatarios de la furgoneta.
Cuando la patrulla de carreteras de California comprobó la matrícula, el vehículo había sido denunciado como robado por el Departamento de Policía de Los Ángeles el 10 de septiembre de 1996. Era propiedad de Dollar Car Reynolds y había sido alquilado a 4 turistas alemanes el 8 de julio. Pero este descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. Si los alemanes llevaban allí desde finales de julio, o si sus cuerpos estaban en el calor del verano del Valle de la Muerte, la supervivencia sin un refugio adecuado y sin agua se habría medido en horas, no en días. El 22 de octubre, el investigador del Parque Nacional del Valle de la Muerte, Eric Iman, fue trasladado en avión al lugar para comenzar un examen detallado. Aparte de las huellas de Dave Brainerd del día anterior, no se veían otras huellas alrededor del vehículo. Lo que encontró dentro de la furgoneta pintaba un panorama de unas vacaciones familiares que habían dado un giro devastador. La furgoneta contenía todo lo que cabría esperar de unos turistas: equipaje, ropa, juguetes para niños, equipo fotográfico y varios rollos de película. Había botellas llenas de cerveza y bourbon, sacos de dormir y equipo de acampada. Lo más revelador era que había una de las guías turísticas en alemán compradas en el centro de visitantes de Furnace Creek. Pero también había pruebas de lo lejos que se había desviado la familia. La bandera estadounidense, tomada de la cabaña del geólogo en Bot Valley, demostraba que habían visitado ese lugar remoto. Los envoltorios de comida y los restos de excrementos humanos cerca de la furgoneta sugerían que habían pasado al menos una noche en ese lugar. La altitud en la ubicación de la furgoneta era de unos 900 metros, lo que significaba que el 23 de julio, fecha en la que los investigadores creen que la familia quedó varada, la temperatura máxima habría rondado los 42 degrees C, con mínimas nocturnas de unos 27 degrees C. La temperatura máxima habría rondado los 41 degrees C, con mínimas nocturnas de unos 26 degrees C. Condiciones soportables si se disponía de agua y refugio adecuados. Condiciones mortales si no era así. La furgoneta fue retirada con cuidado del cañón Anvil el 23 de octubre e inmediatamente se puso en marcha la mayor operación de búsqueda y rescate de la historia del Valle de la Muerte. 23 de octubre de 96. Cuando el sol se elevó sobre el Valle de la Muerte, estaba a punto de comenzar la mayor operación de búsqueda y rescate de la historia del parque. El descubrimiento de la Plymouth Voyager abandonada había transformado lo que antes era un simple caso de personas desaparecidas en una carrera contra el tiempo. Aunque todos los implicados sabían que tras 3 meses en el desierto, se trataba ahora de una misión de recuperación, no de rescate. El grupo de rescate de montaña de China Lake fue el primero en llegar, seguido de los rastreadores del grupo de búsqueda y rescate del Valle de Indian Wells. 8 unidades montadas del grupo de búsqueda y rescate a caballo del sheriff del condado de Kern trajeron caballos capaces de recorrer terrenos accidentados por los que los vehículos no podían circular. Los equipos de búsqueda se dispersaron desde Anvil Canyon como los radios de una rueda. Cada grupo se hizo responsable de diferentes sectores del vasto y despiadado paisaje. El primer día, los buscadores hicieron un descubrimiento que les heló la sangre. A unos 2,7 kilómetros al este del lugar donde se encontró la furgoneta, un miembro del grupo de rescate de montaña de China Lake vio algo que no pertenecía al entorno natural del desierto. Una botella de cerveza Ice medio enterrada en la arena junto a un arbusto raquítico. Junto a la botella, alguien había despejado un saliente en la tierra y había dejado lo que los investigadores describieron más tarde como una gran huella de asiento, prueba de que alguien había estado sentado allí durante un largo periodo de tiempo. La botella coincidía con las encontradas en la furgoneta, y su ubicación sugería que al menos un miembro de la familia alemana había caminado hacia el este desde su vehículo averiado. Pero esta única pista no hacía más que aumentar el misterio.
Si los alemanes habían caminado hacia el este desde su furgoneta, ¿a dónde habían ido desde allí? ¿Y por qué no se había encontrado ningún otro rastro de ellos? El segundo día se ampliaron las labores de búsqueda. Llegaron equipos del condado de Nueva York, Nevada y el condado de Inyo, California. 2 helicópteros se unieron a la operación, con sus rotores batiendo rítmicamente sobre el desierto mientras buscaban cualquier señal de la familia desaparecida. Las zonas de búsqueda incluyeron más partes del cañón Anvil, partes de Warm Spring Road, Pero Valley, Mingle Pass y la ruta entre el cañón y el valle principal. Los buscadores eran profesionales, muchos con décadas de experiencia en operaciones de rescate en el desierto. Sabían cómo interpretar el paisaje, cómo detectar los sutiles indicios que indicaban el paso de seres humanos por este entorno hostil. Siguieron cada cauce, revisaron cada cueva y examinaron todos los refugios posibles donde una familia desesperada podría haber buscado refugio del calor abrasador. Pero el desierto no reveló nada. El 25 de octubre, diferentes equipos de búsqueda salieron a buscar en el Valle de la Muerte y sus alrededores. Un equipo buscó entre Amble Canyon y Badwater Road. Otro equipo de Victorville buscó en el extremo sureste del valle. Un guardabosques de la Oficina de Gestión de Tierras revisó el lado oeste del Paso Mangle, entre Berat y Barker Ranch. Un equipo de Lake Me surgió de Anvil Canyon, cruzó las montañas y entró en Butte Valley. El equipo de Indian Wells buscó cuidadosamente alrededor de Willow Spring, en la cima de Anvil Canyon. Otro grupo, CLMRG, comenzó en el centro de Anvil Canyon y luego buscó hacia el norte y el oeste desde allí. El 26 de octubre, cuarto y último día de la búsqueda, los equipos continuaron buscando al grupo desaparecido en el inhóspito entorno desértico. El equipo del Parque Nacional del Valle de la Muerte registró las zonas al norte de Warm Spring Canyon y las minas cercanas donde una persona perdida podría haber buscado refugio. El equipo de Victorville se centró en la zona alrededor de Stripe, pero en Valley, mientras que el equipo de Lake Me también registró Stripe, pero caminando por Warm Spring Canyon Road. Los guardabosques de BLM registraron el lado oeste de Mingle Pass y las rutas cercanas que el grupo podría haber utilizado si se dirigía hacia Berat. El equipo de Indian Wells buscó cerca de Warm Spring Road y Westside Road después de que se encontraran huellas en la zona. Un nuevo equipo de Apple Valley buscó a lo largo de Westside Road en dirección norte desde Warm Spring Canyon Road, por si el grupo Usheriupuku hubiera buscado refugio allí. 2 helicópteros también rastrearon todas las zonas alrededor de Amble Canyon, incluidas las partes sur, pero los fuertes vientos dificultaron la búsqueda desde el aire. Ya nuevas pistas desde la botella de cerveza del primer día, y sin ninguna esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos, se suspendió la búsqueda oficial. Un portavoz del Parque Nacional del Valle de la Muerte dijo que alrededor de 250 personas participaron en la búsqueda. El equipo buscó con inteligencia y se centró en las zonas más probables, pero aún así no hubo rastro de la familia alemana desaparecida. El caso se archivó, pasando a engrosar la lista de misterios sin resolver de Estados Unidos. Comenzaron a surgir teorías conspirativas, cada una más elaborada que la anterior. Algunos sugirieron que Egert Remus había intentado llegar al Centro Naval de Armas de China Lake en busca de información clasificada sobre tecnología de propulsión híbrida. Según esta teoría, la familia había sido reclutada para un programa secreto del gobierno o eliminada porque había visto algo que no debía ver. La teoría cobró fuerza debido a la profesión de Ege como arquitecto y a su supuesto interés por las tecnologías exóticas. Pero quienes lo conocían descartaron tales especulaciones
como producto de una imaginación desbordante. Eggert era un hombre de familia que estaba de vacaciones, no un espía industrial. Otra teoría sugería que la familia había simulado su propia desaparición. Los colegas de Eggert recordaban que había hablado de mudarse a Costa Rica, de empezar de cero en un nuevo país. Quizás el Valle de la Muerte había sido elegido como lugar para desaparecer porque era tan remoto y tan inhóspito que nadie pensaría en buscar a personas que supuestamente habían muerto allí. Pero esta teoría también tenía problemas. ¿Por qué alguien elegiría desaparecer en uno de los entornos más peligrosos del mundo? ¿Por qué arriesgar la vida de 2 niños por un engaño tan elaborado? ¿Y cómo podrían 4 personas, entre ellas un niño de 4 años, mantener un secreto así durante años? Hay teorías más inquietantes que apuntan a un delito. Quizás la familia se había topado con delincuentes dedicados a actividades ilegales en un desierto remoto. Fabricantes de drogas, traficantes de personas o simplemente individuos peligrosos que veían a los turistas alemanes como una amenaza o una oportunidad. La inmensa vacuidad del Valle de la Muerte sin duda ofrecía amplias oportunidades para deshacerse de las pruebas. Tom Mahut no era un investigador profesional. Era un trabajador de búsqueda y rescate del Condado de Los Ángeles. Alguien que entendía tanto la ciencia de la supervivencia como el arte de encontrar lo que otros habían perdido. En 2009, 13 años después de la desaparición de la familia alemana, leyó sobre el caso y no pudo olvidarlo. Lo que llamó la atención de Mahut no fue solo la tragedia de 4 personas que desaparecieron sin dejar rastro. Fueron las inconsistencias lógicas y la forma en que se había manejado el caso. Abordó el misterio como un ingeniero aborda un problema complejo, descomponiéndolo en partes y analizando cada pieza con una mirada fresca. Mahut teorizó que todos habían estado buscando en los lugares equivocados. Utilizando la guía en alemán que se encontró en la furgoneta, trazó la ruta que probablemente había tomado la familia. El folleto mostraba un camino hacia el oeste a través del valle y el paso de Mingle, pasando por el infame rancho Barker, donde se habían escondido los seguidores de Charles Manson, y luego hacia el norte hasta el pueblo fantasma de Berat y hacia el Parque Nacional Yusede. Los movimientos de la familia cobraron sentido de repente cuando se vieron a través de este prisma. Habían abandonado su lugar de acampada en el cañón de Janapa en la mañana del 23 de julio y habían conducido hacia el sur hasta Warm Spring Road, girando hacia el oeste. Al principio, la carretera parecía estar en buen estado, lo que les animó a continuar hacia lo que creían que era una ruta legítima hacia su próximo destino. En el campamento de aguas termales, probablemente se detuvieron con la esperanza de encontrar a alguien que les informara sobre el estado de la carretera. En cambio, solo encontraron un campamento minero abandonado. Así que firmaron el registro y continuaron hacia el oeste. Cuando llegaron a la cabaña del geólogo en Bali, volvieron a esperar encontrar a alguien que les orientara. Al encontrarla vacía, se llevaron la bandera estadounidense como recuerdo y siguieron hacia Mangle Pass. Pero Mingle Pass resultó intransitable para su monovolumen. La guía ofrecía lo que parecía ser una ruta alternativa, una carretera que bajaba por un cañón y que parecía conducir de vuelta al valle principal. Ante la disyuntiva de dar media vuelta o probar la ruta más corta, optaron por esta última. El análisis de Mahut difería del de los buscadores oficiales en un aspecto crucial. Creía que la familia se había dirigido al sur desde la furgoneta en la que se habían quedado tirados, y no al este o al norte, como habían supuesto los demás. Mientras que la doctrina tradicional de búsqueda y rescate sugería que las personas perdidas intentarían regresar al último lugar seguro conocido,
Mahud teorizó que Egert Rimis habría mirado sus mapas y habría visto que el límite norte del centro naval de armas de China Lake estaba a solo 8 o 9 millas al sur. Para un hombre desesperado que intentaba salvar a su familia, una instalación militar habría parecido la salvación. Seguramente habría gente allí, agua, comunicaciones por radio y la posibilidad de pedir ayuda. Las colinas entre la furgoneta y la base no parecían insuperables en el mapa, especialmente para alguien que no conocía la verdadera naturaleza del terreno del Valle de la Muerte. Mahud creía que la familia había pasado al menos una noche en la furgoneta, como lo demostraban los residuos encontrados en las inmediaciones, y que luego había cerrado el vehículo con llave y se había dirigido hacia el este por Anvil Canyon hasta el punto donde se encontró la botella de cerveza. Desde allí, habían girado hacia el sur con la esperanza de encontrar ayuda en las instalaciones de China Lake, pero se trataba de una ruta que nadie había registrado a fondo. Los equipos de búsqueda oficiales habían descartado esa posibilidad, razonando que unos viajeros experimentados por el desierto nunca se dirigirían hacia el sur por un terreno tan inhóspito. Pero los alemanes no eran viajeros experimentados en el desierto. Eran turistas con mapas incompletos y una necesidad desesperada de salvar a sus hijos. Armado con esta teoría, Mahud comenzó su propia búsqueda en 2009, 13 años después de la desaparición de la familia. Se le unió Les Walker, y juntos comenzaron a explorar el terreno accidentado y desolado al sureste de Golol Awash, a unos 13 kilómetros de la furgoneta abandonada y a 6 kilómetros de la valla que delimita China Lake. Lo que encontraron allí resolvería finalmente uno de los misterios más duraderos de Estados Unidos y traería un poco de paz a las familias que habían esperado tanto tiempo para obtener respuestas. El 12 de noviembre de 2009, Tom Mahud y Les Walker encontraron los restos de Cornelia Meyer esparcidos por unos 150 metros del suelo del desierto. Su pasaporte y su identificación bancaria con una fotografía confirmaron su identidad. Les encontró un cepillo de dientes y un tubo de algún tipo de pomada o pasta de dientes en un pequeño arroyo al noroeste. Encontraron restos de un zapato pequeño que podría ser de una mujer o de un niño. Se encontró una parte de la agenda de Cornelius con numerosas tarjetas de visita de los lugares en los que se habían alojado los alemanes durante su viaje. Además de la botella de vino de 2 litros, también encontraron una botella transparente a unos 70 pies río abajo. Más tarde se identificó como una de las botellas de Bud de la furgoneta. Durante los días siguientes, también encontraron los restos de Egbert Rimis. El lugar era exactamente el que había predicho Mahud, en un terreno tan accidentado y remoto que no es de extrañar que las búsquedas anteriores no lo hubieran encontrado. La familia se había dirigido hacia el sur desde la furgoneta averiada, buscando salvación en una base militar que probablemente no contaba con personal permanente y que sin duda no tenía capacidad para organizar una operación de rescate. El descubrimiento puso fin a 13 años de especulaciones y teorías conspirativas. No hubo ningún encubrimiento por parte del gobierno, ni desaparición escenificada, ni engaños elaborados, sino que simplemente se tomaron una serie de decisiones lógicas que los llevaron a una trampa mortal de la que no había escapatoria. Las búsquedas posteriores encontraron restos adicionales, aunque no hubo pruebas de ADN suficientes para identificarlos con certeza como pertenecientes a los 2 niños. Pero el misterio de lo que les sucedió a los alemanes del Valle de la Muerte finalmente se había resuelto. La historia de los alemanes del Valle de la Muerte es, en última instancia, una tragedia de buenas intenciones y mala información. Una familia que debería haber vivido mucho tiempo se convirtió en víctima de circunstancias que no podía prever y de peligros que no podía comprender.
Pero su historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la esperanza frente a la experiencia, y sobre los extraordinarios esfuerzos que las personas son capaces de hacer para descubrir la verdad. Egerd Rimis intentaba mostrar a su hijo y al hijo de su novia las maravillas de Estados Unidos. Cornelia Meyer se lanzaba a la aventura con el hombre que amaba. George, de 11 años, descubría el mundo más allá de su pequeña ciudad alemana. Max, de 4 años, simplemente les acompañaba, confiando en que los adultos le mantendrían a salvo. Cuando sus vacaciones se convirtieron en una pesadilla, tomaron decisiones que parecían lógicas en ese momento. Intentaron encontrar una ruta alternativa cuando su primera opción resultó imposible. Intentaron llegar a lo que creían que era un lugar seguro cuando su vehículo se quedó atascado. Caminaron hacia lo que en sus mapas parecía ser un lugar infernal. Cada decisión tenía sentido por separado. En conjunto, condujeron a la tragedia. Pero los verdaderos héroes de esta historia son las personas que se negaron a rendirse. Tom Hood y Les Walker dedicaron innumerables horas a investigar el caso, recorriendo terrenos peligrosos y siguiendo pistas lógicas que los buscadores profesionales habían descartado. Su dedicación permitió cerrar el caso a las familias que llevaban más de una década esperando respuestas. Las familias alemanas de Dresde pudieron finalmente celebrar los funerales con cierta certeza sobre lo que les había ocurrido a sus seres queridos. El misterio que les había atormentado durante 13 años finalmente se resolvió, lo que les permitió llorar su pérdida y comenzar el proceso de recuperación. Mahmoud expresó más tarde su frustración por la falta de cooperación de algunas autoridades, señalando que sin sus esfuerzos y los de Walker, los restos podrían no haber sido encontrados nunca. Su éxito, donde los profesionales habían fracasado, demuestra el poder de la persistencia y las ideas nuevas para resolver casos sin resolver. El caso también sirve como un recordatorio aleccionador sobre los peligros de las zonas silvestres de Estados Unidos. El Valle de la Muerte es de una belleza impresionante, pero también es uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Cada año, visitantes desprevenidos subestiman sus peligros y se encuentran en situaciones que ponen en peligro su vida. Las lecciones son claras. Lleve mucha agua y comida cuando se adentre en zonas desérticas. Utilice vehículos adecuados para el terreno que va a atravesar. Informe a otras personas de su itinerario antes de partir. Lleve dispositivos de comunicación y sepa cómo utilizarlos. Y lo más importante, no confíe únicamente en mapas que pueden no reflejar las condiciones actuales de las carreteras o los peligros. Los alemanes del Valle de la Muerte se han convertido en parte del folclore estadounidense. Su historia se cuenta y se repite como una advertencia y como testimonio del poder de la esperanza. Su tragedia nos recuerda que cada caso de persona desaparecida representa a personas reales con familias reales que merecen respuestas, sin importar cuánto tiempo lleve encontrarlas. El desierto guarda muchos secretos, pero este finalmente ha sido revelado. Sin embargo, a veces, cuando la esperanza parece perdida y las respuestas parecen imposibles, el espíritu humano demuestra ser más fuerte que el propio desierto.